Hoy hablamos de otro de los grandes hábitos o propósitos que muchas personas se plantean en su vida y es mejorar su relación con el dinero, bien en términos de tener mayor cantidad de dinero o tener mayor capacidad de ahorro o bien simplemente mejorar esa relación, la forma en la que ven el dinero. Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Remocionate. En el video de hoy te traigo algunas ideas, 10 acciones muy sencillas que ponen el foco justamente en esto, en mejorar la visión y la relación que tenemos con el dinero y también en mejorar nuestra capacidad de ahorro en el día a día. Cabe decir que cuando hablamos de dinero o cuando hablamos de ahorro o cuando hablamos de inversiones, pues es un campo muy amplio. En el video de hoy pues simplemente me quiero centrar en esas pequeñas acciones que podemos incorporar de forma fácil en nuestra rutina que nos van a hacer un clic, que nos van a ayudar a entrenar nuestra mente a hacer pequeños cambios que tienen ese impacto positivo en la forma en la que vemos, nos relacionamos con el dinero y por supuesto en nuestra capacidad de ahorro. De más está decirte que si quieres compartirnos alguno de estos tips o recomendaciones, pues tienes el espacio de comentario. Yo como siempre te doy las gracias por acompañarme un día más, por estar al otro lado. Deseo de todo corazón que este vídeo te resulte interesante y recuerda que como siempre tienes en la descripción la línea de tiempo para que puedas moverte de forma rápida a lo largo de este vídeo. Antes de meternos con estas 10 acciones, quiero puntualizar nuevamente que si bien con alguna de ellas pues puedes conseguir ese cambio en mejorar tu capacidad de ahorro, al final ponen el foco en ese cambio mental, en reconocer y darte cuenta de cómo te relacionas, cómo ves el dinero y después ir haciendo esos pequeños ajustes que te permitan potenciar esa conexión con esa sensación de abundancia. Es muy fácil caer en esa rueda del nunca es suficiente o de la insatisfacción permanente. Por eso no basta simplemente con poner el foco, digamos, en la cantidad en sí mismo. Tú puedes tener 100 cantidad de X y aún así sentirte insatisfecho, sentir que no eres válido o que no es suficiente. Por eso al final todas estas acciones o todos esos hábitos que incorporen en tu rutina es importante que te ayuden a reconocer cuáles son esas creencias, cuáles son esos patrones adquiridos que tienes integrados en tu rutina y que en un momento dado te limitan o te condicionan esa relación sana con el dinero, con la capacidad de ahorro. Al final todos estos hábitos son como esas estrategias que te ayudan a preparar el terreno. De nada te sirve plantar semillas en un determinado terreno si este terreno no es fértil, si no está preparado para crear vida. Pues todas estas ideas justamente te van a ayudar a trabajar en esa imagen mental, en ese reconocimiento de creencias o de patrones que en un momento dado te pueden estar condicionando más de lo que querrías. Así que con esta introducción hecha vamos a ver cuáles son esos 10 mini hábitos que te traigo en el vídeo de hoy para poder ahorrar un poquito más, pero en general para mejorar tu relación con el dinero. Idea número 1, los gastos hormiga. Ser consciente de cuáles son esos gastos hormigas tiene un impacto muy positivo en tu capacidad de ahorro, pero también te permite trabajar determinadas necesidades emocionales. Cuando hablamos de gastos hormigas nos referimos a esos pequeños gastos que de entrada tienen muy poco impacto, de hecho a veces se camuflan porque nos aportan muchísima satisfacción o gratificación instantánea o placer instantáneo y por eso no le vemos esa connotación más negativa, por así decirlo. Sin embargo, cuando nosotros somos conscientes de estos gastos hormigas y hacemos cambios sobre ellos, bien porque los transformamos o bien porque los eliminamos, vemos por un lado ese impacto a nivel emocional, pero por otro lado también vemos cómo de ahí podemos ahorrar pues dinero, aunque no sea una gran cantidad, al final todo es como una hormiguita, va sumando. Un ejemplo muy típico de los gastos hormigas, por ejemplo, en mi caso, es el tomarme un café cada vez que salgo. Yo disfruto muchísimo del café y lo disfruto especialmente cuando estoy en la calle. Cuando yo salgo a caminar me gusta pasar por una cafetería y llevarme mi café. Es un gesto aparentemente simple, insignificante, que no es de un gran importe a nivel monetario y que además me produce muchísimo placer. Pero cuando tú haces el registro de cuántos cafés en mi caso me tomo al mes, al final eso es un golpe de realidad y te permite en un momento dado reconducir los gastos hormigas. Así que el primer tip que te dejo para mejorar tu capacidad de ahorro y esa relación con el dinero es identificar cuáles son tus gastos hormigas. Idea número 2, muy relacionado con esto, es llevar una tabla de gastos.
En muchas ocasiones nosotros podemos tener una visión muy general de lo que hemos gastado. De hecho, a día de hoy hay muchas aplicaciones de banco que ya te hacen una agrupación por tipos de gastos, pues por ejemplo, de ocio, de alimentación, de salud. Sin embargo, yo te invito a que vayas un pasito más allá y que hagas una pequeña tabla. Puedes hacer una tabla pequeña de Excel donde tú anotes todos los gastos que realizas, tanto si son fijos como si son gastos variables. La idea es que por un lado tengas esa conexión mente-mano de cada vez que vas a hacer un registro y por otro lado que a golpe de vista, cuando tú abras tu tabla y veas al final de mes cuánto dinero real te has gastado y después lo puedes dividir por categorías, pues tomes mayor conciencia de esos gastos. Este simple gesto de llevar una tabla de registros realmente no te lleva mucho tiempo, pero tiene un impacto muy alto en tu capacidad de ahorro y en tu capacidad de gestión. Nosotros en casa, por ejemplo, llevamos una tabla familiar. Hemos acordado cómo vamos a rellenar esa tabla, la tenemos en el móvil, es una aplicación compartida y vamos haciendo esa introducción de datos cada vez que uno de los miembros haga un gasto y después a final de mes hacemos esa valoración de en qué se ha ido más dinero, porque este mes hay un desbalance, cuál es nuestra capacidad de ahorro, etcétera. Este pequeño gesto, de verdad te digo, de forma natural va haciendo que cambies el chip y casi sin darte cuenta y sin esfuerzo aumenta tu capacidad de ahorro. Idea número 3, el juego de los 50 euros. Estos primeros tips que te estoy compartiendo ponen el foco principalmente en ese cambio de chip a nivel mental. Y bueno, yo he titulado el juego de los 50 euros porque en nuestro caso, cuando lo hicimos en casa, lo hicimos con 50 euros, pero puedes probar a hacerlo con la cantidad que tú consideres. Lo que hicimos fue, todos los miembros de la familia teníamos un bote de 50 euros a la semana. Y la idea era que quitando determinados gastos que habíamos decidido previamente, como era pues comprar agua, comprar papel higiénico, o sea, productos, digamos, comunes, o pagar el internet, exceptuando eso, el resto podía disponer de esos 50 euros libremente. El juego es muy interesante porque en ocasiones podemos decir, 50 euros quitando, digamos, esos productos del día a día, me va a dar de sobra. Pues no. Cuando empiezas a hacer ese registro, igual que con el tip anterior de hoy me he gastado en esto, hoy me he gastado en esto, hoy me he gastado en esto, te das cuenta que igual 50 euros que a priori te parecía mucho, pues no lo es tanto. E incluso puede ser que veas que al final has gastado 80. Estos tips, como te decía, ponen el foco por un lado en esa toma de conciencia y luego en hacer ese cambio a nivel mental. A medida que vas haciendo este juego todas las semanas, lo que consigues de forma rápida es esa autorregulación y tú mismo vas a encontrar el equilibrio entre en lo que quieres gastar dinero, en lo que quieres invertir dinero y en lo que en un momento dado vas a privar o vas a dejar. No lo vas a hacer desde, digamos, la represión, desde la anulación, sino simplemente que es una reeducación y poco a poco vas a ir encontrando tu propio equilibrio. Nosotros esto lo estuvimos haciendo, creo que fue casi durante un año. A día de hoy ya no lo hacemos, pero es curioso cómo de alguna manera se quedó ese hábito interiorizado y cuando nosotros nos sentamos a hacer esa anotación de gastos, pues pisco arriba, pisco abajo, lo tenemos equilibrado. Yo te propongo los 50 euros porque creo que es un término medio, pero al final va a depender también de la economía de cada familia, así que prueba con una cierta cantidad y déjate sorprender. Idea número 4, el juego de la hucha. Este juego también es muy interesante, quizás no funciona para todo el mundo porque a día de hoy pues hay muchas personas que ya no disponen o no usan tanto el dinero físico en su día a día, pero igualmente aquí te lo dejo por si crees que te puede ayudar. Además también es muy divertido porque lo puedes hacer con niños. De lo que se trata es de tener una hucha en casa o un bote, cualquier recipiente que te sirva para ir depositando dinero y que todas las semanas te comprometas a dejar una cantidad. Lo puedes hacer todas las semanas o lo puedes hacer diario. Obviamente esto va a depender por un lado de cómo sea tu perfil, tu capacidad monetaria y por otro lado pues en función de cómo sea esta la cantidad.
Pero, por ejemplo, tú puedes decidir que en casa o tú mismo, pues todos los días vas a poner 50 céntimos o vas a poner 20 céntimos. Esto es un poco como los gastos hormiga, pero a la inversa. La idea es que esa cantidad que tú te comprometas a poner en la hucha sea lo suficientemente significativa como para que a medida que vaya pasando el tiempo acumule una cantidad importante, pero que también sea lo suficientemente equilibrada como para que de entrada no lo veas como un sobreesfuerzo, sino simplemente, oye, pues deposito 20 céntimos todos los días en esa hucha. Este simple juego es lo mismo, te ayuda a ver cómo pequeñas acciones, pequeños cambios aparentemente insignificantes, cuando los miras en el tiempo, pues ha tenido una incidencia muy grande. De hecho, te puedes plantear esto durante un año y te sorprenderás cuánto dinero has acumulado en esa hucha después de un año. Hay una cuenta de Instagram, que ahora no recuerdo el nombre, te dejaré el nombre por aquí, creo que se llama Píldora Financiera, no estoy segura, donde ella hace un reto de este tipo. Si te interesa, te invito a que vayas a su cuenta y busques más información. Pero realmente es un juego muy entretenido, un juego muy divertido y que después te sorprende. En casa de mis padres, por ejemplo, ellos hacían esto, pero el propósito era diferente. Iban todas las semanas periódicamente poniendo una cierta cantidad y luego cuando llegaba el momento de las vacaciones abrían la hucha y con ese dinero pues pagaban las vacaciones. Por eso al final te decía que puedes tomar todas estas ideas como punto de partida, porque es un juego, es un entrenamiento mental, pero tú puedes definir el objetivo específico. Estas 4 ideas ponen el foco principalmente en ir cambiando el chip, en esa imagen mental, ese entrenamiento mental. Las próximas 4 ideas ponen el foco justamente en el momento de la compra. Idea número 5, no comprar en el momento. Y aquí quiero dividirlo en 2 puntos, uno por semejanza y otro por comparación. En muchas ocasiones queremos comprar algo en un momento dado simplemente porque en ese momento pues se nos ocurrió, o porque pensábamos que lo necesitábamos, o porque vemos una buena oferta. Pero igual necesariamente no significa que lo queremos o que lo necesitemos. Entonces, una de las cosas que puedes hacer es tomar distancia, frenar ese impulso y, por un lado, validar en qué medida realmente lo necesitas, porque si ha pasado, por ejemplo, una semana y ya no te acuerdas o no has sentido esa necesidad, oye, pues igual era un capricho y no hace falta comprarlo. O por otro lado, puedes tomarte un tiempo para comparar en otras tiendas o buscar online diferentes alternativas, y eso te va a ayudar a reafirmarte primero en si realmente quieres ese producto y segundo, en dónde lo vas a comprar. Entonces, este pequeño gesto de frenar ese impulso, no comprar en el momento y darte ese espacio de reflexión, va a cambiar muchísimo la forma en la que te relacionas con esa necesidad que crees tener, y sobre todo también para tomar esa decisión de compra de una forma más consciente. Idea número 6, tener una tabla de productos. Esta idea puede ser que no a todo el mundo le funcione, porque también va a depender de cómo sea tu perfil de comprador. Hay personas que en un momento dado valoran el tiempo que invierten en la compra, o no tienen mucho tiempo, e independientemente de que un supermercado u otro pues tenga productos más o menos caros, pues hacen la compra en un sitio fijo, o a lo mejor porque las condiciones de pago allí son mejores. Pero si te lo puedes permitir, te invito a que hagas un registro de una tabla de productos básicos. Por ejemplo, nosotros tenemos una tabla de productos de frutos secos, de lácteos, de carnes, de pescado, y hay otro más que no recuerdo cuál era, determinados productos de limpieza y de congelados. Entonces, nosotros tenemos de diferentes supermercados los precios en esos productos. Nosotros hacemos la compra normalmente en diferentes supermercados. ¿Por qué? Porque nos los podemos permitir, tenemos el tiempo y tenemos la dedicación para hacer esa ruta de supermercados. Además, muchas veces vamos caminando si la compra no es muy grande, y lo tomamos también como un entrenamiento. Entonces, el hecho de tener esta tabla nos permite en un momento dado ver si existe una diferencia muy significativa. En un momento dado, si tú por un producto estás pagando una diferencia muy alta, pues quizás te compensa centrar tu compra aquí. Pero si al final la diferencia no es muy significativa, pues no vas a estar dedicando tu tiempo en un supermercado o a otro. Sin embargo, solamente tomas conciencia de esto cuando tienes claridad de los precios, y este simple ejercicio de coger pues esos productos que para ti son más significativos o en los que sientes que inviertes más
e identificar en qué supermercado puedes ahorrar más, pues tiene un impacto muy alto en tu compra. Idea número 7, no llevar efectivo encima. Aquí aplica no llevar efectivo o no llevar la tarjeta encima dependiendo de cuál sea tu perfil de comprador. De lo que se trata es de educarte sobre todo en tomar conciencia de esos impulsos, de esos gastos hormiga o de esos gastos que en un momento dado no le prestas atención y que simplemente por llevar la tarjeta o por llevar el dinero encima los haces de forma espontánea. Entonces, si tú en un momento dado te acostumbras, por ejemplo, sales a caminar o sales a entrenar y dejas la tarjeta en casa y a lo mejor llevas 2 o 3 monedas, pues quizás ahí a lo mejor si te apetece pararte a merendar en un sitio o te apetece comprarte en una tienda una ropa, al no tener la tarjeta pues no lo vas a poder hacer. Al final de lo que se trata es de que tomes conciencia de qué momentos pues tienes esos impulsos por comprar o en qué tu mente se fija para comprar. Recuerda que las compras a veces son también ese instrumento que hacemos como parches emocionales. A través de las compras suplimos determinados impulsos emocionales que en ese momento estamos sintiendo. Pues este juego de no llevar el dinero o no llevar la tarjeta te permite ir tomando conciencia de ello y regularte. Otra de las cosas, por ejemplo, que a mí también me gusta, porque al final de lo que se trata con este ejercicio es de ponerle un freno, un esfuerzo a tu mente, es si llevas la tarjeta, llevarla bloqueada. Y en el caso de que tengas que hacer alguna compra, pues que tengas que coger el móvil, abrir la aplicación y desbloquear la tarjeta. Al final no se trata de que no hagas esa compra, de lo que se trata es de que hagas esa pequeña pausa, ese pequeño espacio de reflexión para decidir ok, ¿por qué quiero comprarlo? ¿Para qué quiero comprarlo? Si realmente lo necesito, pues entonces ya haces ese pasito extra. Idea número 8, última de este bloque, es preguntarte qué pasaría si no lo tuvieras. En este canal, si llevas tiempo, sabes que somos muy fan de las preguntas, porque las preguntas dirigidas de una forma muy concreta nos ayudan a tomar conciencia de muchísimas cosas, de información o de necesidades. Cuando tú en un momento dado haces esa pausa y te preguntas, ok, ¿qué pasaría si no tuviera esto? Y aquí entra cualquier aspecto, por ejemplo, ¿qué pasaría si no me comprara un café ahora? ¿Qué pasaría si no me comprara este pantalón? ¿Qué pasaría si no tuviera este pantalón? ¿Qué pasaría si no tuviera este aparato electrónico? Etcétera. Cuando tú le das a tu mente ese input con esa pregunta, lo que haces es obligarla a buscar soluciones, a buscar alternativas. Y hay veces en las que te puedes dar cuenta que en verdad no lo necesitas, que sí, que estaría guay, que te satisface, que te aporta placer, pero no es necesario. Y cuando tú tomas conciencia de eso, pues puedes dar un pasito atrás y evitarte esa inversión o evitarte ese gasto. Hay ocasiones también que nos permiten, por un lado, reafirmarnos en esa compra que queremos hacer, pero también nos permite reafirmarnos en el momento en el que queremos hacerla. Así que esta idea de activar esta pregunta de ¿qué pasaría si no tuviera esto? Te va a ayudar a tomar decisiones mucho más coherentes con lo que estás necesitando. Y con esto llegamos a las 2 últimas ideas que ponen el foco justamente en ese trabajo, en ese desarrollo continuo. La primera de las ideas, la idea número 9 de este vídeo, tiene que ver con la educación financiera. Buscar perfiles o buscar información, libros que en un momento dado te ayuden a cambiar la mirada, que te ayuden a cambiar la visión. Tanto por un lado desde el punto de vista energético, de esa identificación de patrones, de creencias con respecto al dinero, y también por supuesto de esos hábitos y esos tips que tienen ese impacto en tu financiera, ¿no? En tu monedero. Aquí entran, por ejemplo, desde cuentas que hablen de educación financiera básica, desde inversiones, etcétera. Contar con esos conocimientos, aunque sea a un nivel básico, te va a ayudar a tomar decisiones mucho más eficientes y mucho más coherentes, tan simples como en qué banco poner mi cuenta. ¿Me compensa tenerlo una cuenta de ahorro simple o me busco una cuenta remunerada? En el caso de que sea una cuenta remunerada, ¿en qué en qué interés me tengo que fijar? ¿En cuál me merece la pena ponerlo, etcétera? Educarte financieramente es la base de ese ahorro y de esa relación efectiva con el dinero. Y la idea número 10 es llevar un diario de energía. En este punto quiero invitarte a poner el foco en esos patrones que tienes adquiridos, esa relación menos conscientes que tienes sobre el dinero. Algunos podrían decirlo, esa relación más espiritual y menos física.
No sé si has oído la expresión de el dinero se me va entre las manos o parece que tienes agujeros en las manos. Pues de lo que se trata con este diario de energía del dinero es empezar a reconocer todos esos momentos, todos esos patrones o todas esas creencias que quizás a priori no te habías dado cuenta de ellas o habías subestimado, pero que realmente tienen un impacto muy alto. Por ejemplo, tú puedes anotar en este diario de energía cada vez que te llega un dinero, pues de dónde viene y luego qué haces con ese dinero. Hay personas, por ejemplo, que si hoy reciben 50, hoy se gastan los 50, o hoy reciben 50 y hoy se han gastado 80. Pues todo eso repetido en el tiempo va a tener un impacto en tu economía, pero también en esa sensación de abundancia y sobre todo en esa relación sana con el dinero. Puedes llevar un diario de energía donde tú empieces a reconocer todos estos patrones y esas creencias, te va a ayudar mucho, como hablábamos al principio del vídeo, para preparar ese terreno, para ponerlo fértil y a partir de ahí que todos esos cambios y estrategias que incorporen realmente surtan efecto. Y hasta aquí estas 10 acciones que quería traerte en el vídeo de hoy que ponen el foco en mejorar esa relación con el dinero y nuestra capacidad de ahorro. Son acciones muy sencillas, algunas de ellas divertidas con ese componente de juego y de verdad, créeme que cuando las incorporas en tu vida vas a notar ese cambio. Al final, como te decía, lo más importante es que prestes atención de abajo a arriba, desde cómo es tu suelo a nivel de creencias, a nivel de hábitos, a nivel de patrones, a nivel de sensaciones y a partir de ahí ir incorporando esos tips y esas estrategias que te van a ayudar a que vayas plantando esas semillitas y vayan creciendo. Deseo que estas 10 acciones te sirvan para ello. Puedes ponerlas en práctica de una en una, empezar por la que más te gusta y como te dije antes, si te apetece hacer alguna recomendación, pues nos la puedes dejar en comentarios. Yo te doy las gracias por acompañarme un día más, por estar al otro lado y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, carguéis y muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo.